Gracias, diputada presidente. Muy buenos días. Quien comparece hoy es funcionario público. Es mi opinión que no tiene el derecho a hacerse loco. Es mi opinión que no tiene el derecho a abstenerse de declarar. Todos los costarricenses le estamos pagando su salario en este momento que él está acá. Y no hay una causa abierta. Claramente, una vez más, vemos cómo vienen personas a hacer testimonios complacientes con esta administración, con este Poder Ejecutivo y con el anterior también. En esa tesitura, yo le quiero preguntar si una persona beneficiaria podía saber y revisar cada vez que ustedes transfirieron información sensible y saber y revisar a quién se la dieron. Sí, correcto. Sí, a solicitud del beneficiario puede darse dicha información. ¿De qué manera? ¿Cómo podía saber una persona beneficiaria que ustedes estaban transfiriendo la información y a quién se la estaban transfiriendo? Por solicitud expresa del beneficiario. Es decir, ustedes no le avisaban al dueño original de la información que ustedes estaban traspasando la información. Solo si a esa persona se le ocurría una madrugada porque soñó que ustedes le estaban traspasando la información y les preguntaba a ustedes, solo así ustedes le avisaban al dueño de esa información que ustedes estaban traspasando la información. Por solicitud del dueño de la información se le puede dar dicha información. Obviamente, pero esa persona no sabe que ustedes le están transmitiendo la información a un tercero. Entonces esa persona no puede estar todo el tiempo preguntando, hey, buenos días, ¿ustedes transfirieron mi información hoy? Me parece que si ustedes van a traspasar la información, son ustedes los que tienen que avisarle a la persona que están pasando la información y a quién se la están pasando. ¿Es una pregunta o es una apreciación suya? Es una apreciación mía que yo le ruego confirmar o no. Como yo lo indiqué, se le da la información a solicitud de la persona interesada o dueña de los datos. Se lo pongo más fácil, para que no sigamos en este juego donde yo le estoy haciendo una pregunta y usted está haciendo loco. La pregunta es, en esa frase que usted acaba de repetir, usted lo diría con la palabra, con el adverbio únicamente. Es decir, la persona solo sabe, únicamente sabe si la persona lo pregunta, únicamente si la persona lo pregunta. Recordemos que estos son usos masivos de datos. Estos son usos masivos de datos en la situación que ustedes les ponen. Estos son usos masivos de datos en la situación que usted les pone. Se le da la información si el ciudadano así lo solicita. La pregunta es si únicamente se le da al ciudadano si el ciudadano lo solicita. La pregunta es si es únicamente. Sí, correcto. Gracias. Voy. Cuando don Carlos Alvarado estaba en el IMAS, ¿tuvo acceso a la base de datos del CINERUVE? No, señor. Dentro del CINERUVE, ¿quiénes son los funcionarios que han tenido entonces acceso a la base de datos? Dentro del CINERUVE, los funcionarios que lo requieren para las solicitudes y la gestión interna del equipo. Sí, yo quisiera saber
en el organigrama quiénes son, cuáles son los puestos y cuáles han sido las personas que han llenado sus puestos. Los que había en ese momento, los que hay ahora, o... Si no puede contestar la pregunta, esa pregunta sí entiendo que no la pueda contestar en este momento. Sí, yo sí le agradecería que la contestara exhaustivamente, históricamente por escrito. Con mucho gusto se lo hacemos llegar. A los costarricenses, yo quiero decirles que de las bases de datos de las que estamos hablando se incluyen información personal sensible, raza, preferencias sexuales, historial de violencia, coordenadas geográficas de su casa, habitación. Es importante que los costarricenses sepamos de que cuando hablamos de información sensible es de esto lo que estamos hablando. También es muy importante que los costarricenses sepan que esta información estaba siendo transferida a un órgano político como es la Casa Presidencial, el presidente de la República, y esto lo hago en este momento porque en el momento del traspaso nunca se les avisó a esas personas que eso estaba sucediendo. Nunca. Esas personas dieron la información se le trasladó a la Casa Presidencial y a esas personas en el momento del traspaso nunca se les informó. Por supuesto que si esas personas se hubieran despertado con una pesadilla, por supuesto que si esas personas se hubieran despertado a las 3 de la mañana con una pesadilla de que se les estaba que esa información se les estaba traspasando a la Casa Presidencial y hubieran preguntado, pues naturalmente a las personas se les hubiera confirmado. Pero ¿a quién se le ocurre que todas estas personas iban a despertarse a las 3 de la mañana con esa pesadilla diciendo, ay, mira, voy a preguntarle a Cineruve si está traspasando mi información a la Casa Presidencial? Me reservo el tiempo, diputada presidente. Gracias. Perdón, nada más. Información que además contenía otros temas como religión y enfermedades.